Bien, vamos a resolver este triángulo oblicuángulo en donde los elementos que nos dan el triángulo nos dicen encontrar todos los elementos del triángulo ABC si el lado B vale 3, el lado C vale raíz de 7 y si el ángulo C vale 60 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear un triángulo cualquiera y ponerle los vértices A, B, C en el orden que se quiera. Nada más, la única recomendación es de que para poner los lados siempre son los lados opuestos a los ángulos, eso es lo más importante, ¿no? El ángulo A, el opuesto A minúscula, el ángulo B, B minúscula, y el ángulo C, C minúscula, ¿sí? Entonces ya ponemos los datos que nos dan, que son estos y este, y entonces podemos ya plantear la ley de senos o cosenos. Aquí, por ejemplo, no podemos aplicar la ley de cosenos, porque para aplicarla necesitaríamos mínimo dos lados, perdón, y el ángulo entre ellos para conocer el lado opuesto, ¿sí? O conocer los tres lados y conocer cualquier ángulo a través de la ley de los cosenos. Aquí no se puede hacerlo de esa manera tan inmediata. Lo más recomendable es aplicar la otra ley, la ley de senos, porque tenemos este ángulo C y su lado opuesto. Ahí podemos plantear la primera razón y ya las otras las podemos plantear entre este lado conocido y su ángulo desconocido, por ejemplo, ¿no? Que sería lo recomendable. Entonces, aplicando la ley de senos, ¿sí? La ley de senos tendríamos que C, que sería raíz de 7 sobre el seno de 60 grados, sería igual a la otra razón donde solamente nos faltaría un dato, que es esta, B, que sería 3, sobre seno de B, seno del ángulo B. Y sería el único incógnita. Entonces ya aquí lo podríamos despejar fácilmente. Entonces seno de B sería igual a 3 por seno de 60 sobre raíz de 7. Y esto nos da 0.9819, ¿sí? Por lo tanto, si tomamos el ángulo, aplicando la inversa del seno, entonces el ángulo B es igual al seno inverso de 0.9819. Y eso nos va a dar en la calculadora aproximadamente 79 grados. ¿Sí? La calculadora con la segunda función seno de este valor te da el ángulo. Entonces ya tenemos un ángulo más, que es el ángulo B, que es este, de 79 grados. Y ya sabiendo dos ángulos, puedes calcular el tercero por la diferencia a 180 grados, ¿sí? Entonces el ángulo A, ¿sí? El ángulo A es igual a 180 menos 79 más 60, que sería 180 menos 139 grados, ¿sí? Y esto sería igual a 41 grados. Entonces el ángulo A vale 41 grados. Entonces este ángulo ya vale 41 grados, ¿sí? Y nos queda por calcular el lado opuesto. Entonces, por la misma ley de senos, bueno, aquí también podemos aplicar la ley de cosenos, pero esta es más corta. Entonces es más rápido realizar los cálculos. Entonces planteamos una de las proporciones que quieras. Por ejemplo, la misma que voy a utilizar aquí. Nuevamente, voy a aplicar raíz de 7 sobre seno de 60 grados igual a sobre
seno del ángulo que acabamos de calcular, centro de 41 grados. Puedes plantear la otra razón con el lado B y el ángulo B, ¿sí? Es indiferente. Entonces aquí tenemos que A es igual a raíz de 7 por el seno de 41 grados sobre el seno de 60 grados. Y eso nos da una A aproximadamente de 2.0 unidades. Si hacemos ya las operaciones, ¿sí? Bien, ya calculamos A, que es 2 unidades. Entonces ya prácticamente tenemos los lados y los ángulos internos del triángulo, oblicuángulo. Nada más nos faltaría calcular el área, porque encontrar todos los elementos del triángulo incluye los lados, los ángulos interiores y el área. Entonces el área, por la fórmula de Herón, tendríamos que el área va a ser igual a la raíz de P por P menos A por P menos B por P menos C. A, B y C son los lados del triángulo, ¿sí? Donde P es la semisuma de los tres lados, A más B más C sobre 2. Que en este caso sustituimos los lados, que son 2 más 3 más raíz de 7 sobre 2. Eso nos va a dar aproximadamente 3.82. ¿Sí? Y ya sustituyendo, ¿sí? Tendrías que A sería raíz de 3.82 por 3.82 menos A, que vale 2, por 3.82 menos B, que vale 3, por 3.82 menos C, que vale raíz de 7, ¿sí? Y eso, al hacer las operaciones y extraer la raíz cuadrada, nos va a dar aproximadamente 2.58 unidades cuadradas, ¿sí? Y con eso tendríamos ya todos los elementos calculados del triángulo oblicuo ángulo.